El ministro en visita, Mario Carroza, ordenó procesar a otros 5 exmilitares por el caso Quemados. Mientras tanto, se suman nuevas voces para exigir la liberación de información de la Comisión Valech. Posturas dispares frente a este levantamiento de confidencialidad. Hay sectores que defienden la privacidad de las víctimas y otros que abogan por el esclarecimiento de la verdad, para por fin hacer justicia. Porque esto es noticia. Bien, nos acompaña en el estudio de Esto es Noticia la presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro. Lorena, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Partamos por lo primero. ¿Qué te parece que se sigan sumando procesamientos por el caso Quemados, exmilitares detenidos precisamente por lo que ocurrió en el año 1986? A ver, lo que pasa es que hoy día hay un juez que está haciendo el trabajo que durante muchos años no que se hizo. Yo siempre señalo, esto es lo sorprendente de lo que ocurre acá. En el caso particularmente de Rodrigo Rojas, que muere quemado vivo, y Carmen Gloria, que sobrevive con dolorosas secuelas, aquí tenemos una sobreviviente y testigos que siempre se indicaron quiénes estuvieron en el sitio, qué es lo que hacían, qué función, quién atentó contra su vida, quién contra Rodrigo, y sin embargo lo único que se hizo durante estos años fue garantizar la impunidad. Hoy es un paso importante. Siento que siguen faltando los civiles responsables de esto, porque aquí estábamos bajo una dictadura cívico-militar donde había muchos civiles involucrados que permitieron y favorecieron este exterminio. Lorena, tengo en mis manos un comunicado que lo da a conocer el Ejército de Chile. Tenemos también una gráfica que da cuenta de aquello. Tiene que ver con los exmilitares procesados por el juez Mario Carroza, que prestaban algún tipo de servicio al ejército, en este caso honorarios, y que han sido desvinculados. Dice lo siguiente: de acuerdo al criterio de administración de personal que se viene aplicando desde el año 2009, con esta fecha se ha resuelto desvincular de la institución al personal a contrata, cuya resolución de sometimiento a proceso en el día de hoy se encuentra firme. Estamos hablando principalmente de Julio Castañer, quien es indicado como quien prendió fuego, ¿no?, a los cuerpos de Carmen Gloria y también de Rodrigo. ¿Es una señal por parte del Ejército? ¿Es un primer paso para que finalmente la actual administración de nuestras Fuerzas Armadas dé a conocer cierta información que pueda tener? Yo podría usar palabras de buena crianza. A mí me parece una hipocresía. Me parece una hipocresía y lo voy a señalar por qué. Porque el Ejército no sabía que Castañer era quien había quemado a Rodrigo Rojas. Ellos lo negaban. Sí, pero aquí había una sobreviviente que lo decía. Aquí habían testigos que lo decían. No invisibilicemos una historia pensando que hoy día, porque un conscripto entrega la información, lo de antes no era válido. Aquí siempre se supo, y lo que hizo el Ejército, y señalado por el primer conscripto que rompe este acuerdo de impunidad, este manto de impunidad sobre esa información, es que él señala como en una institución del Ejército, el mismo día en que se quema vivo a Rodrigo y a Carmen Gloria, se les instruye y se crea todo un andamiaje de mentira y de impunidad para justificar este crimen. Por eso te digo, el Ejército siempre lo supo, por eso hablo de una hipocresía. Ok, hoy día quieren dar una señal. Primero, este señor nunca había llegado a ocupar ningún cargo de importancia dentro del Ejército, pero hoy día quiere dar una señal: degrádelos. ¿A todos los exmilitares involucrados en violaciones de los derechos humanos? Sin duda, partamos por este caso, pero a todos los uniformados, no solo en el Ejército, a todos los uniformados involucrados en terrorismo de Estado, por lo tanto son terroristas, degrádelos y por lo tanto empecemos a limpiar las Fuerzas Armadas de genocidas que en cualquier parte del mundo hasta ahora serían perseguidos. Hace poco lo vimos en la experiencia producto del nazismo, que hace unas 3 semanas se encarceló a un agente del nazismo que tiene más de 90 años. Lorena, la situación de Manuel Contreras debe ser revisada ahora, cuando él se encuentra internado grave en el hospital militar. Te lo pregunto por las declaraciones que daba hoy el presidente de la UDI, Hernán Larraín, quien él incluso decía que le complicaba que él muriera con el grado de general. Te pregunto por lo de degradar a los exmilitares. Sí, lo que pasa es que Manuel Contreras es el símbolo de esos aparatos represivos, sin duda. Yo creo que no solo a Manuel Contreras, dejemos a los que también murieron, hagámoslo también póstumo. Degrademos a todos aquellos que traicionaron a esta patria y fueron capaces de sentir que habían hombres y mujeres que eran su enemigo
y los quemaban vivos, los degollaban, les hacían desaparecer, incluso no encontrándolos a ellos hasta el día de hoy. Lorena, quiero que revisemos las declaraciones que dio en el día de hoy la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Ella se juntó durante esta jornada con Carmen Gloria Quintana. Carmen Gloria tiene una postura bastante firme frente a la Comisión Valech y a las declaraciones que están ahí. Veamos lo que dijo la Presidenta. Okay. Yo le he dicho a Carmen Gloria que sin duda el gobierno va a trabajar incansablemente para que podamos remover esa oscuridad y conocer la verdad, que creo que finalmente puede ser importante para todos nosotros. Lorena, la Presidenta habla de que haremos todos los esfuerzos necesarios. Ayer el ministro Burgo decía que había que entregar toda la información, pero pareciera ser que son frases que se lanzan, pero nada en concreto. La Presidenta Michelle Bachelet, como comandante en jefa de las Fuerzas Armadas, ¿podría hacer algo más al respecto? Harto más y todas las autoridades. Mira, primero señalar que el día de mañana vamos a ir a entregar, junto a un sinfín de organizaciones sociales de derechos humanos, históricos abogados de derechos humanos, una carta a la Presidenta Bachelet, donde efectivamente hoy día estamos en eso trabajando. Le vamos a señalar cuáles son esas acciones que permitan que de una vez por todas avancemos en verdad y justicia. Una no va sin la otra. Y por lo tanto sí que hay acciones. Yo siento que nuevamente nos estamos enfrentando a esa misma lógica que se editó en los años 90. Muchas frases llenas de perdón, llenas de llamar a la reconciliación, y siempre estas frases iban emanadas de impunidad, de construcción de cárceles especiales, de los civiles, ninguno juzgado casi, de una definitiva establecimiento de una comparecencia que permitía solamente la justicia en la medida de lo posible, que lo único que trajo consigo es impunidad. Lo prueba lo que hoy día está ocurriendo con el caso de Rodrigo y Carmen Gloria, 29 años después. Te quiero preguntar por la Comisión Valech y si es necesario o no levantar esta información, este secreto que perduraría 50 años, pero a la vuelta de comerciales continuamos. Pausa y volvemos. Estamos con Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos. Habíamos dejado un tema pendiente, Lorena, tiene que ver con el informe de la Comisión Valech y esta posibilidad que existe de levantar el secreto de lo que ocurrió en aquella época con las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué te parece a ti que ahora se hable de levantar esa información y que habría víctimas de violaciones a los derechos humanos que no estarían tan de acuerdo con eso? No, eso es una mentira. Eso es lo que dicen las autoridades para justificar la impunidad que se instaló después de lo que fue el informe de la Comisión sobre prisión política y tortura. Si hay víctimas, torturados, sobrevivientes que pidieron que su identidad se guarde, es un deber del Estado per secula seculorum guardar esa información. Otra cosa es que para justificar aquella justo deseo, por cualquier razón que tenía algún sobreviviente, que son los menos, haya servido para proteger el nombre por 50 años de los criminales, de los torturadores. Lo que se pide es que se desnude la información sobre qué ocurrió y sobre el nombre de los agentes de la dictadura y de aquellas víctimas que también quieren que se sepa su nombre. Lo otro es una soberana mentira. Se habla de que la futura Subsecretaría de Derechos Humanos sería la encargada de recabar la información de cada una de las víctimas que aparecen en el informe Valech y preguntarles si quieren entregar o no la información y los datos que dieron a conocer en su momento. ¿Podría ser un buen mecanismo? ¿Y cuánto se va a demorar eso? ¿Los 50 años o los 40 años que le quedan al informe? ¿Los 40 años que van a asegurar que todos los violadores de derechos humanos estén muertos? Bueno, ¿por qué simplemente no se envía un proyecto de ley de discusión inmediata que en este momento y no mañana anula aquella prohibición que esconde el nombre de los genocidas? Lo otro, háganlo si quieren en otro camino paralelo. Pero hoy tenemos que conocer el nombre de los responsables del genocidio para juzgarlos, para encarcelarlos. Y tenemos que conocer la verdad de lo allí ocurrido. Si algún preso o presa, y aquellos dicen que lo señalaron, no quiere que su identidad sea develada ante la opinión pública, en el testimonio va a estar y tendrá que tenerse las precauciones para aquello. Pero esto de hacer una encuesta, no sé, con cerca de 30.000 personas, ¿de qué estamos hablando? Están buscando tiempo para que los genocidas mueran en la impunidad. Pero hasta el Instituto de Derechos Humanos dice que se libera información con el resguardo de la voluntad de las víctimas. Por supuesto que eso hay que hacerlo. La decisión de las víctimas es lo que hay que respetar. Lo que no hay que respetar es garantizar la impunidad para conocer el nombre
y poder enjuiciar a los responsables de tortura, de asesinato, de desapariciones. Cuando hablamos de degradar a los exmilitares vinculados con estas violaciones a los derechos humanos, hablamos también de que pierdan todo tipo de beneficios en cuanto a salud, pensiones, etcétera. A todo. Estamos hablando de que las Fuerzas Armadas de Chile, yo quiero insistir en esto porque en la conmemoración del 21 de mayo nosotros vimos cómo la Marina, algunos de sus altos mandos salían con medallas conmemorativas del 11 de septiembre. Hablamos de todas las Fuerzas Armadas que deben degradar porque no son dignos de ser considerados funcionarios en retiro aquellos que son terroristas de Estado, aquellos que están involucrados en crímenes contra la humanidad. ¿Qué te parece, Lorena, que desde algunos sectores de derecha se hable de que estos temas se ponen en la palestra como una especie de cortina de humo para tapar lo que realmente ocurre en el país? O que hayan diputados como el diputado Ulloa que hable todavía de hacer honores militares en caso de que Manuel Contreras fallezca. Claro, lo que pasa es que ellos son aquellos que, esos son los cómplices civiles. Esos son los que permitieron el genocidio, esos son los que se hicieron parte activa de una dictadura, muchas veces ocupando cargos en las reparticiones públicas de confianza del dictador, esos son los que aseguraron que junto con el exterminio se instalara toda una impunidad alrededor de ella. A mí no me extraña. Lo que pasa es que también en ese sentido hay que legislar cómo le cortamos el paso a estos civiles que hacen apología del terrorismo. Y eso también hay que enfrentarlo porque tiene que ver con esa construcción a futuro, ese nunca más. Porque este señor Ulloa, que hoy día está pidiendo que el día que muera un terrorista asesino como Manuel Contreras reciba honores del Ejército de Chile, es el que mañana estaría dispuesto a volver a dar un golpe de Estado si las condiciones del país, a su juicio, lo vuelven a requerir. Y para volver a hablar de golpe de Estado, vamos a hablar de nuevos desaparecidos, de nuevos asesinados, de nuevos degollados, de nuevos jóvenes quemados. Lorena, te queremos agradecer enormemente por estar junto a nosotros, por compartir tus palabras y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir con este caso. La próxima semana declara también Carmen Gloria Quintana por el caso Quemados, así que queda todavía. Mañana vamos a estar a las 10 entregando esta misiva y esperamos que la gente nos pueda acompañar. Gracias, Lorena. Vamos con Carmen Gloria y Verónica. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pausa comercial, volvemos enseguida con más de Esto es Noticia. Quédese. Vinieron a asaltar y sentimos el estampido, se quemó el cajero, se quemó todo. Porque uno ya no puede vivir en su casa tranquila. Yo sí voy a luchar contra esta mierda de sociedad. Solo uno de los delincuentes que intentó quemar vivo a un trabajador de Servipag en Hualpén quedó en prisión preventiva. El juzgado de garantía de Talcahuano tomó la decisión tras la apelación inmediata de la Fiscalía. En una primera instancia, los dos sujetos habían quedado libres. Un delito que da cuenta de la violencia con que se cometen los ilícitos y que genera rechazo en la ciudadanía. Si hasta con cacerolazo se reclama por la inseguridad ciudadana. Nos acompaña el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, buenas noches. Subsecretario, le quería preguntar por lo que comentábamos al inicio, lo que ocurrió con la quema de este trabajador de Servipag y la determinación en una primera instancia por parte del Tribunal de Talcahuano de no otorgar prisión preventiva para tanto el menor de edad como para la persona adulta. Bueno, efectivamente, en este horroroso intento de homicidio que se hizo en el día de ayer, caso en el que el Ministerio del Interior es querellante, dada la resolución que había tomado el juez, nosotros apelamos en la audiencia y logramos la custodia del adulto, no la prisión preventiva. Estamos apelando para que mañana la Corte de Apelaciones de la región nos permita fundamentar que la prisión preventiva es absolutamente necesaria para este caso. En el caso del menor, lo que estamos haciendo es también apelar a la resolución del juez para que haya internación provisoria como lo establece la ley. Secretario, ¿cuál es su opinión al respecto con esta determinación del juez de garantía de Talcahuano? Nosotros no
no damos opiniones sobre el dictamen de los jueces. Afortunadamente las herramientas legales que tenemos nos permitieron que al menos el adulto quedara en custodia, porque pudimos apelar inmediatamente y en la mañana lo haremos frente a la Corte de Apelaciones. Lo único que yo quiero manifestar, como lo hemos dicho reiteradamente, que a pesar de que en el país los delitos en términos absolutos han disminuido, en un pequeño margen, pero han disminuido, lo que ha aumentado es la violencia y eso es lo que produce la inseguridad que hay en la población. Este hecho lo demuestra. Es francamente increíble que se trate de asesinar a una persona quemándola para poder robar. Disculpe que insista entonces, subsecretario, en ese punto, pero si la violencia es lo más llamativo de este hecho en particular, tiene que ver en algo, ¿no? La determinación que tome la justicia a la hora de no otorgarle prisión preventiva a estas personas. Se lo pregunto con la sensación por parte de la ciudadanía de que no se hace justicia. Yo esperaría que se termine el proceso legal para poder sacar conclusiones. Yo creo que hemos ido avanzando progresivamente en que se entienda que no es posible disminuir la sensación de inseguridad que existe en el país, a pesar de que los delitos en el país han disminuido, si efectivamente no se puede detener a los delincuentes. De hecho, el otro día hicimos una reunión con todas las autoridades que corresponden a los distintos estamentos que operan en estos casos y hemos, a mi juicio, construido un buen acuerdo de que es poder establecer de una manera adecuada un trabajo que permita ir resolviendo los distintos nudos que tienen los procesos de investigación y todo el resto de la cadena. Eso nos parece bien importante, pero yo quiero advertir sobre lo siguiente. Como nosotros hicimos un esfuerzo con la empresa privada, tanto en el tema de asaltos de camiones y de asaltos a cajeros automáticos, logramos reducir ese fenómeno. Y por lo tanto, como hemos dicho también otras veces, el delincuente muta. ¿Y a dónde va? A donde tiene más posibilidades de operar, como es este caso donde hay efectivo disponible. Lo que a nosotros nos parece horroroso es que este tipo de gente intenta asesinar a una persona para poder robar. Y por eso que vamos a apelar mañana, esperamos que la Corte de Apelaciones asuma nuestros argumentos y bueno, y eso lo sabremos el día de mañana. Son este tipo de casos y otros más, subsecretarios, que hacen que esta sensación de inseguridad también vaya en aumento, y lo llevo al tema de los cacerolazos. El primero de ellos se marcó en el sector oriente de la capital, pero ahora tenemos otras comunas como La Florida, San Miguel, San Bernardo, Viña del Mar, Chillán y Concepción, donde también se registraron estas espontáneas protestas ciudadanas. Nosotros hemos dicho reiteradamente que todas las personas en Chile tienen derecho a manifestarse frente a hechos que ellos consideran inadecuados, preocupantes, y que lo único que nos importa a nosotros es que eso se haga de forma pacífica. Toda la información policial que tenemos disponible es que los cacerolazos que se efectuaron en esas comunas que usted indica fueron pacíficos, así que no tenemos dificultad en que se produzcan este tipo de manifestaciones. Es más, nos da la impresión que en algunos casos puede incluso ayudar a ir resolviendo muchas de las dificultades que tenemos. Subsecretario, lo quiero llevar a otro tema, tiene que ver con lo que ha acontecido con los trabajadores subcontratistas de Codelco. En el día de ayer tuvimos movilizaciones en el Teniente, camiones quemados. Hoy tuvimos bloqueo de la ruta internacional en la división andina de los Andes. ¿De qué manera va a trabajar el Ministerio del Interior para evitar estos hechos de violencia y que no terminen como lo que ocurrió en Diego de Almagro con la muerte de este trabajador? Bueno, como lo hemos dicho reiteradas veces, nuestra labor legal es mantener las vías despejadas, lo hacemos de una manera adecuada para no producir hechos tan lamentables como el que se produjo la semana pasada, con la muerte de un trabajador, y nosotros estamos cumpliendo ese rol, despejamos la vía que usted menciona hoy día, que es la vía de los Andes, la despejamos y trabajamos en eso junto con las policías. Esa es la labor que nos corresponde a nosotros. Lo único que hemos pedido es que aquellos trabajadores que tienen demanda siempre hagan sus manifestaciones sin generarle dificultades al resto de la población y de manera pacífica. Lamentablemente no todos hacen eso.
el Ministerio del Interior también se hace parte de las investigaciones al interior de Carabineros por la situación que se registró en la división El Salvador. Se lo pregunto porque la institución ya tiene identificado al carabinero que habría hecho el disparo. Bueno, los procedimientos legales, tanto externos como externos, son nítidos. El Carabineros tiene su propia normativa. Esa normativa establece las investigaciones administrativas que tiene que realizar cuando se producen estos hechos, pero aquí lo más importante es que hay un fiscal que está haciendo la investigación y esperamos que lo que aconteció ahí, lo que se produjo, sea dilucidado legalmente lo más pronto posible. Subsecretario, ¿qué tanto ayuda en las sensaciones de inseguridad de lo que ocurrió con el carabinero herido? Estamos hablando del subteniente Óscar Muñoz, que sigue estando grave, se mantiene estable, pero su estado es de preocupación. Así es. Lamentablemente el ataque que hizo el delincuente al subteniente, que le dejó alojada una bala en el cerebro, no ha sido posible retirarla. Estamos esperando que el parte médico indique si en algún minuto se le puede operar o no. Afortunadamente hasta ahora está estable. Subsecretario, le quería preguntar por iniciativas de ley que tienen que ver con el control de identidad y esta percepción que hay de que si se instaura una normativa de estas características sería muy similar a lo que existía antes con la detención por sospecha. Bueno, eso es una discusión que se está dando en el Parlamento. Nosotros hemos enviado una indicación que exactamente establece control de identidad para personas que estén cercanas o manifestándose en infraestructura crítica. Por infraestructura crítica se entiende metro, instalaciones eléctricas, instalaciones telefónicas, instalaciones sanitarias. Y si hay manifestaciones ahí, nosotros estimamos que es altamente conveniente que en esta etapa de desarrollo del país la policía pueda, frente a personas que sean consideradas sospechosas, verificar su identidad. Esto se hace no solo frente a instalaciones de infraestructura crítica, como lo planteamos nosotros, sino que en otras partes del mundo es generalizado. Pero creemos que tenemos que dar este paso, porque como también hemos dicho reiteradamente, el mundo moderno tiene tal velocidad, sobre todo en la mutación de los delitos y cosas por el estilo, que se requiere estar cada cierto tiempo modernizando las leyes y adecuándolas a la realidad. Eso es lo que corresponde. Es muy difícil que en la realidad actual puedan existir leyes que perduren durante 25 o 30 años como era antiguamente. Hoy día vamos a tener que acostumbrarnos a hacer revisiones de las normas legales con mayor reiteración, cada 2, 3 o 4 años, dependiendo de la situación. Nosotros consideramos que esto es un avance, esperamos que el Parlamento apruebe esto. Subsecretario, ¿qué le parece que en el día de hoy se haya dado a conocer este preinforme por parte de Carabineros sobre el ataque a Rodrigo Avilés? Él ya fue incluso dado de alta y recién ahora se conoce este preinforme. Bueno, hubo un informe de Carabineros las primeras 24 horas de este hecho. Ha habido ahora otro preinforme donde se da cuenta del estado exacto donde está la investigación. Y como toda persona en Chile tiene derecho a apelación, sea en el aspecto judicial general o en los aspectos administrativos internos, se está en el proceso de apelación en este minuto. Nosotros esperamos, como siempre, que frente a hechos que conmocionan al país, la respuesta sea lo más rápida posible y estimamos que las apelaciones imaginamos que no van a durar demasiado. Muy bien, pues subsecretario, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, muy buenas noches. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias, que esté muy Buenas bien. noches. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alegui, conversando con Esto es Noticia. Nosotros hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más. Quédese. No te pierdas la venta especial Claro, solo por este jueves 30 y viernes 31 de julio, los mejores smartphones con cuota inicial 0. Más de lo que más te gusta con Claro es posible. Dejamos esto, vamos con otras cosas. La tan esperada gratuidad en la educación superior podría ser una realidad, pero con matices.
En mayo pasado, la presidenta Michelle Bachelet anunció el beneficio para el 60% de los alumnos más vulnerables pertenecientes al Consejo de Rectores y a institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados y sin fines de lucro. Ahora el Mineduc estaría evaluando ampliar la cobertura para las instituciones de educación superior acreditadas, pero llegando solo al 40% más vulnerable. Tomamos contacto telefónico con el rector de la Universidad Católica del Maule y vicepresidente alterno del CRUCH, Diego Durán. Rector, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenas noches y gracias a ustedes por la comunicación. ¿Cómo toman ustedes, rector, esta posibilidad que se abre tras las declaraciones del jefe de educación, de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, de que ya no solo estaríamos hablando de las universidades del Consejo de Rectores, institutos profesionales acreditados sin fines de lucro, sino que se podría ampliar pero disminuir la cobertura? Bueno, estrictamente nosotros, más allá del tema de cómo se podría hacer, desde un comienzo hemos dicho que efectivamente hubiese sido muy bueno poder abarcar a la vulnerabilidad completa y no solamente asociado a aquellas instituciones que pertenecen al Consejo de Rectores. Ahora, si esto disminuye la cobertura hoy día, generaría un problema adicional, creo yo, puesto que hay muchos estudiantes y las comunidades que ya recibieron la información también hacen sus cálculos, por lo tanto hay unas expectativas que en este caso ya serían nuevamente unas expectativas dañadas respecto de lo que se dijo en un inicio. Entonces yo creo que habría un conflicto. Rector, ¿usted cree entonces que independiente de cuál sea la decisión, se debe tomar cuanto antes para que así también las casas de estudio, las mismas familias se puedan tomar una determinación de dónde cursar sus estudios? Bueno, es que aquí ha habido realmente una dificultad. Esta presentación, esta decisión la presentó la presidenta el 29 de mayo. Hoy día ya estamos comenzando prácticamente agosto y hoy día no tenemos certeza de qué es lo que va a suceder el año 2016. Por lo tanto, eso genera un conflicto no solo para las familias, sino que también para las instituciones en su proyección. ¿Qué le parece cuando se habla de discriminación a la hora de hacer distinciones sobre quiénes pueden obtener esta gratuidad o alcanzar esta gratuidad? Bueno, yo entiendo claramente que aquellos que manifiestan eso sin duda lo hacen desde la perspectiva de lo que no lo recibieron. Yo no sé si es realmente la postura del Estado, obviamente creo que no. Yo creo que el Ministerio está haciendo lo que puede respecto de esta situación. Tal vez el hecho de no tener y no contar con los recursos hoy día ha llevado a tomar decisiones en esta índole. Sin duda podríamos haber esperado que esto efectivamente se concentrara en las personas que efectivamente lo necesitan en términos de vulnerabilidad, pero se entiende también que para poder haber hecho eso se necesitaba cierto grado de estructura institucional que hoy día no existe. Por lo tanto, se generó un conflicto en este llamado y en este inicio que se hace a la gratuidad y que está generando este tipo de conflicto. Rector, nosotros valoramos el que esto se proyecte positivamente para el resto de las personas porque efectivamente ahí hay una dificultad y las familias, ¿cómo distinguir entre una y otra? Rector, ¿usted estaría de acuerdo entonces con que dentro de las condiciones para obtener la gratuidad, las instituciones de educación superior sean sin fines de lucro? Se lo pregunto por estos vínculos que existen con sectores inmobiliarios. Es que efectivamente yo creo que eso está a la base. Y me da la impresión que hay muchas universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores que también están por esa situación. Sí, tiene que haber una institucionalidad mínima para poder llevar esto adelante. Muy bien, pues rector, le queremos agradecer por el contacto, por responder nuestro llamado, que esté muy bien, que tenga buenas noches. Se lo agradezco mucho, muy buenas noches. Gracias. Muy bien, y con esto ya comenzamos a despedir la presente edición de Esto es Noticia, agradeciéndole por estar junto a nosotros. La invitación es a que continúe en UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana. Que esté muy bien, que descanse.